señor. Hola muchachada, estamos viendo una escena de la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? Acaba de perder a su primera esposa con la que se casó por amor. Era prima suya, pero estaba muy enamorado, se llamaba María de las Mercedes. Estamos escuchando una canción popular española, ¿Dónde vas, Alfonso XII? En 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos proclamaba rey a Alfonso XII, con lo que se inicia la restauración de la monarquía borbónica. Restaurar quiere decir volver a poner algo en el lugar en donde estaba. Entonces, con el término de restauración hacemos referencia a la vuelta de los Borbones a España. El ideólogo de la restauración fue Antonio Cánovas del Castillo, un político conservador que aspiraba a una monarquía constitucional que garantizase un orden social, sin pronunciamientos militares ni revueltas populares. Uno de sus primeros objetivos fue la pacificación del país. Consiguió el fin de la guerra carlista, que ya sabéis que era ya la tercera, y acabó con la insurrección en Cuba, con la paz de Zanjón. Se aprueba la Constitución de 1876, otra nueva, que es de corte moderado, concediendo un poder al monarca que la anterior Constitución no le daba. Fue una Constitución flexible, ya que en la alternancia de poder, cada partido político en el gobierno podía cambiarla levemente. Tenía un margen de cambio. El funcionamiento político de esta etapa de la restauración se basaba en la alternancia en el poder de dos partidos dinásticos, por una parte el conservador, liderado por Cánovas, y por otra el liberal, liderado por Sagasta. Ambos partidos coincidían en lo más importante. Defendían la monarquía, la Constitución, la propiedad privada y un Estado centralizado y unitario. Diferían en que el conservador se declaraba confesional y garante del orden social, es decir, no partidario de muchos cambios, y el liberal se declaraba laico y partidario de reformas sociales. Conservadores y liberales se alternaban en el poder mediante el llamado turno pacífico, pero ejerciendo el fraude electoral. A la muerte de Alfonso XII, que murió de tuberculosis a los 27 años, su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, ejerció de regente hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII, el cual no había nacido todavía a la muerte de su padre. Su madre estaba embarazada de 3 meses. En 1890, con los liberales en el poder, se aprueba el sufragio universal masculino en España, pero no se podía hablar todavía de una verdadera democracia por este sistema electoral tan corrupto que existía y que vamos a explicar ahora. El caciquismo fue el sistema fraudulento que aseguró a conservadores y liberales la alternancia en el poder. Es decir, ellos se ponían de acuerdo para ir turnándose. Unas veces gobernaba uno y otras veces el otro. Era un sistema de coerción que se daba en zonas rurales, por el cual determinados grupos políticos coaccionaban a sus votantes para conseguir votos. Hacían todo tipo de trampas. Por ejemplo, comprar votos, amenazar a los electores, etc. Por ejemplo, un cacique de un pueblo recibía la orden de que tenía que ganar en las elecciones el partido conservador. ¿Qué es lo que hacía? Pues iba a hablar con los jornaleros que tenía trabajando en sus tierras y les decía que si no ganaba el partido conservador, entonces iban a perder el trabajo, o igual se iba a quemar su casa, lo amenazaba. También recurrían a la modificación del censo electoral, porque colocaban a gente que ya había muerto, entonces una persona votaba por sí misma y por otras personas que estaban ya muertas, pero aparecían todavía en el censo. También en esta época surgen los nacionalismos. El afianzamiento de un Estado centralizado y unionista alentó la aparición de movimientos nacionalistas en Cataluña, País Vasco y Galicia, que pedían su autonomía. En Cataluña se crean partidos nacionalistas en demanda de su autonomía, como la Unión Catalana y la Liga Regionalista. En el País Vasco, como tras la Segunda Guerra Carlista se abolieron los fueros, esto generó movimientos de protesta que dieron lugar a la creación del PNV, Partido Nacionalista Vasco, y en Galicia hubo un movimiento más de carácter literario y cultural que político, que se llamó el Resurdimento. Ya por último el siglo cierra con un bombazo, que es la guerra contra Estados Unidos por Cuba. Esta trajo como consecuencia la pérdida de las últimas colonias en América y en Asia. En 1895 estalla una nueva resurrección en Cuba, en esta ocasión con apoyo de Estados Unidos, país perjudicado por los aranceles que le impedían el comercio con la isla. España conservaba algunas colonias en el Caribe y el Pacífico, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos vestigios del que fuera un gran imperio. Cuba era muy rica gracias a la caña de azúcar. Tras 2 guerras, los independentistas estaban a punto de alcanzar su objetivo, mientras en Filipinas se desarrollaba otra rebelión antiespañola. Los gobiernos no contaban con medios para mantener estos dominios, pero el orgullo nacional les impedía renunciar a estas colonias. Por otra parte, Estados Unidos desarrollaba una política expansionista, especialmente hacia América Latina.
Su lema era América para los americanos, que corresponde con la doctrina Monroe. En 1898, la explosión accidental de un barco llamado Maine, norteamericano, en el puerto de La Habana, sirvió a los americanos de excusa para declarar la guerra a España, porque culparon a España del hundimiento de este barco. La guerra entre España y Estados Unidos acabó con una humillante derrota para los españoles. Puerto Rico y Filipinas pasaron a manos estadounidenses, mientras que Cuba se convirtió en una república bajo tutela norteamericana. ¡Hasta luego, Luca! Estados Unidos, antigua colonia convertida ahora en la primera economía mundial, se estrenaba como potencia imperialista. Otras islas que tenía España en el Pacífico, las Carolinas, las Marianas y las Palau, fueron vendidas a Alemania. 15 de febrero de 1898, el acorazado norteamericano Maine estallaba en el puerto de La Habana, dejando 256 víctimas. En una tensísima situación diplomática, los norteamericanos culparon a España de haber provocado la explosión. A pesar de que las sucesivas comisiones de investigación no pudieron demostrar nada, Estados Unidos empleó este trágico hecho como argumento para declarar la guerra a España. Así comenzó el desastre de 1898. Hacía tiempo que los Estados Unidos querían controlar Cuba por sus exportaciones de fruta y azúcar. Hicieron una oferta de compra. Como España no quiso vender, comenzaron una campaña de acoso utilizando la prensa sensacionalista americana. Cuando el Maine llegó a La Habana, el clima diplomático ya era irrespirable. ¿Qué era el Maine? Un acorazado de 6.682 toneladas, 25 cañones de diverso calibre y 4 tubos lanzatorpedos, con 392 tripulantes a bordo, al mando del capitán Charles White Sixby y con la poco amistosa misión de proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos en Cuba, lo cual implicaba la afirmación de que esos intereses estaban amenazados por España. Las autoridades españolas, para limar asperezas, invitaron a la oficialidad del barco a una recepción en La Habana, pero el 15 de febrero, a las 21:40 horas, una fortísima explosión sacudió la proa del barco. Pedazos enteros saltaron por los aires con los cuerpos desgarrados. El barco se hundió en unos pocos minutos, llevándose la vida de 256 hombres. Hoy no hay duda de que la explosión del Maine se debió a causas internas. No se vio ninguna columna de agua cuando la explosión, luego no pudo ser una mina. Además, los pañoles de munición del barco habían estallado y solo podía haber ocurrido por una explosión interna. Otra cosa llamativa, nadie encontró peces muertos en el puerto. Si la explosión hubiera sido externa, como decían los yanquis, forzosamente habrían muerto peces alrededor. Pero aquella explosión era lo que Washington necesitaba. En una escalada de tensión multiplicada por la prensa, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un ultimátum a España exigiéndole la retirada de Cuba bajo amenaza de empezar a movilizar voluntarios. El gobierno español se negó. La opinión pública americana pedía a gritos la guerra. El 25 de abril de ese mismo 1898, los Estados Unidos declaraban la guerra a nuestro país. Tras esto, surge en España un sentimiento de derrota y así aparece el regeneracionismo, que es un movimiento de reforma del país como consecuencia del deseo de democracia que pretende abolir el caciquismo y la corrupción. En cuanto a la economía y la sociedad, podríamos decir que la revolución industrial llega más tardíamente que a otros países europeos a España. Aquí se desarrolló sobre todo en el País Vasco la industria siderúrgica y en Cataluña la industria textil. Curiosamente, Andalucía, que ha acabado siendo una de las comunidades autónomas más pobres, fue pionera en la industria siderúrgica, en concreto Málaga, pero se encontró con el problema de la carencia de carbón, de buen carbón y fácil de extraer. Tenían que traerlo de otros lugares, por lo que le pasó el testigo de la industria siderúrgica al País Vasco, que sí que pudo intercambiar carbón de Reino Unido por hierro de calidad que se hacía en las fábricas del País Vasco. La sociedad era mayoritariamente analfabeta. Se aprueba en esta época una ley de educación, la ley Moyano, por la cual la enseñanza era gratuita y obligatoria desde los 6 a los 9 años y la burguesía era escasa. La revolución agrícola no fue posible, o al menos no de la manera en que lo fue en Gran Bretaña, ni mucho menos a pesar de las desamortizaciones, ya que tal y como se hicieron, como los campesinos no tenían dinero para comprar las tierras subastadas,
fue realmente un cambio de manos. La tierra cambió de las manos de la nobleza, pasó a las manos de la burguesía, o incluso a las mismas manos de la nobleza que aumentaron la extensión de sus latifundios. En 1855 se aprueba la ley de ferrocarriles y empieza a construirse el tendido por toda España, aunque se hizo con muchos problemas, con lo cual tampoco favoreció mucho a la industrialización. El movimiento obrero hizo también su aparición en España. Buscaban la mejora de sus condiciones de trabajo. Hubo movimientos de carácter ludita, como el incendio de la fábrica Bonaplata de Barcelona y revueltas en el campo. Durante el Sexenio Democrático llegaron las ideas y organizaciones de la Asociación Internacional de Trabajadores y en 1870 se creó la Federación Española de la Primera Internacional. De esa forma, las corrientes anarquistas se introdujeron en España. El PSOE fue fundado en 1888, cuyo líder fue Pablo Iglesias, y el anarquismo también se desarrolló en España, mostrando su versión violenta. Defendían la propaganda por el hecho, a través de magnicidios como el asesinato de Cánovas del Castillo o atentados simbólicos como por ejemplo la bomba que pusieron en el Liceo de Barcelona. Como habéis podido ver a lo largo de estos 3 vídeos, en el siglo XIX se produce el paso del antiguo régimen a la creación del Estado liberal en España. Pero este Estado liberal en España fue desde el principio mediatizado por la intromisión de la corona en la vida política, la injerencia del ejército y el falseamiento electoral. Como habéis podido ver, es un siglo plagado de conflictos, de cambios de gobierno, pronunciamientos y constituciones. Es el siglo en el que España pierde definitivamente sus colonias en Hispanoamérica y en el Pacífico. Y también es el siglo en el que se produce la revolución industrial y como consecuencia el movimiento obrero. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Hasta luego, Lucas.